Hola, ¿qué tal familia? Hoy les traigo el misterio de los espejos con su experimento, que lo pueden probar. Bueno, antes de comenzar no olviden darle un pinche like y suscribirse y añadir a favoritos. Vale, dicho todo esto, empezamos en 3, 2, 1. El misterio de los espejos y experimentación paranormal. Los espejos siempre han suscitado fascinación y misterio desde que los humanos vieron por primera vez su propia imagen reflejada. Desde épocas remotas muchos son los que han creído que estos objetos son puertas que conducen a otro lado o a uno mismo y que incluso pueden albergar almas. Por eso en la antigüedad, cuando una persona fallecía, cubrían los espejos de aquella habitación para que su alma no quedara atrapada en ellos. Al final de este artículo mostraremos cómo realizar un sencillo experimento paranormal frente a un espejo Deutero Horror Mirror. Los espejos fueron muy usados en la civilización egipcia, griega y romana. Los romanos decían que si un espejo se rompía, las almas que contenía se liberaban y provocaban 7 años de mala suerte. En el mundo ibérico antiguo los espejos eran utilizados como oráculos y mezclándolos con agua adquirían fenómenos paranormales. Espejo esférico. En la catoptromancia, adivinación mediante un espejo, se sumergía un espejo y según reflejara a la persona, se le pronosticaba corta o larga vida. Pese a que estas prácticas adivinatorias fueron perseguidas por la Iglesia, las crónicas nos hablan de muchos reyes o príncipes que siguieron recurriendo a este método. Entre otros se cita al rey Enrique VII de Inglaterra o a Catalina de Médicis. En 1326, el Papa Juan XXII amenazó con la excomunión a los que practicaban la catoptromancia, pues era una creencia muy extendida, que los demonios encontraban a veces refugio en los espejos. Espejos, ventanas a otros mundos. En un principio los espejos se elaboraban siempre con cobre, plata o bronce. Más tarde, durante la Alta Edad Media apenas se hizo uso del espejo hasta que en el siglo XIII se inventó la fabricación de los de vidrio y de cristal de roca sobre lámina metálica. El espejo, como mueble de habitación, empieza con el siglo XVI y es hacia finales del siglo XVII cuando las fábricas venecianas logran construir espejos de gran tamaño para convertirlos en objetos singularmente decorativos en los salones, donde ocupan un lugar destacado. Los espejos modernos se componen de una delgada capa de plata o aluminio depositado sobre una plancha de vidrio, la cual protege el metal y hace al espejo más duradero. Para la cultura oriental, los espejos están dotados de gran poder místico y son capaces de espantar a los espíritus malignos. Pueden reflejar y multiplicar la fuerza de la energía que ronda un área, el principio básico del Feng Shui, alejando las malas energías. Representan una ofrenda al mundo espiritual y por ello eran colocados en tumbas imperiales. Los espejos sirven como portales dimensionales, pero también son capaces de atraer espíritus y de contener almas. Pasaron de ser oráculos a ser artefactos con poderes de invocación. Son muchos los relatos a lo largo de la historia que narran estos sucesos, tanto que el mundo de la literatura y del cine se ha encargado de plasmar todas creencias. En Drácula de Bram Stoker, así como en multitud de películas, el vampiro no se refleja en el espejo, ya que los vampiros no tienen alma, y el alma es lo que se refleja en los espejos. Hay cientos de casos documentados de espejos encantados, y tienden a tener características similares. Los testigos cuentan experiencias paranormales cuando han adquirido o comprado un viejo espejo y lo han puesto en su casa. También personas han afirmado que cuando se han mudado a un nuevo hogar han tenido problemas con los espejos dejados por los ocupantes anteriores. También se han dado casos de personas que han reportado actividad paranormal después de usar espejos para la adivinación. Si los participantes no tienen nociones básicas de su uso, pueden abrir un portal a lo desconocido. Los expertos sugieren que al realizar cualquier trabajo espiritual con espejos, hay que utilizar un ritual de limpieza y protección. La manifestación paranormal más frecuente es la formación de imágenes de individuos que no son las propias personas que ocupan la habitación. Es cierto que el cerebro tiene la capacidad de crear formas significativas debido a los efectos de luz o las distorsiones naturales, pero muchos de estos casos fueron presenciados por más de una persona en diferentes momentos del día, por lo tanto en estos casos se pueden descartar las causas naturales. Espejos, muertas fallecidas.
Cualidades ocultas de los espejos. Los espejos tienen la capacidad de capturar almas, por lo que deben ser retirados de una habitación donde se encuentra una persona enferma, ya que son más vulnerables en este momento. Cuando una persona muere en una habitación con espejos, se tienen que cubrir o hay que darles la vuelta hacia la pared, ya que se puede perder el alma de la persona fallecida. Según muchos psíquicos y expertos, si se mira un espejo durante la noche con una mirada concentrada y realizando unos previos pasos antes, se pueden ver entidades incluso a ti mismo en una edad más avanzada. Si no se tienen espejos en la habitación donde se duerme mejor, en el caso contrario, es recomendable cubrir el espejo durante el sueño, ya que es vulnerable a los ataques de espíritus negativos. Tampoco se debe colocar la cama en un lugar en el que se refleje un espejo. Para evitar que los espejos sean utilizados como portales por entidades sobrenaturales, se deben ir moviendo con frecuencia por las diferentes zonas de la estancia donde se sitúa. Los espejos con un soporte sólido colocados en la misma posición durante un largo periodo de tiempo son más propensos a convertirse en portales espirituales. Experimentación paranormal con un espejo. Con este experimento que podéis hacer cuando queráis podéis comprobar vosotros mismos si realmente los espejos guardan un misterioso o únicamente son todo leyendas ancestrales. Al contrario que la Ouija, en este experimento no existe peligro ya que, si eres una persona que tiene la cabeza en su sitio y tu experimentación es superior a tu miedo, los fenómenos que se van a producir se pueden controlar. Si por el contrario eres una persona que se asusta fácilmente, no procedas con el siguiente ejercicio. Cuando sea de noche, la persona que va a experimentar se tiene que situar enfrente de un espejo con una vela o dos, si son dos deben situarse una a cada lado del espejo. La habitación debe de estar completamente a oscuras y esta vela tiene que iluminar la habitación donde esté el espejo. A continuación la persona se tiene que mirar fijamente en el espejo. Debe identificar correctamente y fijarse en todas las partes de su cara y a continuación empezar a mirar fijamente el reflejo. Esto debe hacerlo sin pensar en nada ni teniendo un diálogo mental, simplemente relajarse, dejar la mente en blanco y concentrarse en el reflejo. En este punto, se puede producir el efecto sombra, que consiste en que la luz de las velas con el reflejo del espejo empieza a marcar ciertas facciones que en un principio la persona no identificará como suyas. Pero esto es solo la base de un comienzo. Si la persona continúa con el experimento, va a comprobar poco a poco que la persona que está viendo es otra. Llegados a este punto, si la persona se asusta, hay que dejar inmediatamente el ejercicio. Esto tiene una parte psicológica muy importante, sobre todo para la gente que tiene ego y apego al yo, ya que cuando ve esa imagen, esa persona sabe que es el reflejo es ella, pero la empieza a ver tan cambiada que no establece ningún vínculo con ese rostro. Si llegados a este punto la persona continúa con el experimento, podrá ver en su reflejo a una persona totalmente diferente, y dejando la mente fluir se pueden experimentar otro tipo de visiones. Incluso existen casos de gente que se ha visto en avanzado estado de edad. La explicación de este experimento puede ser sencilla. La mente identifica una imagen que primero se identifica con la persona y poco a poco se va diluyendo dejando al subconsciente trabajar y ver un lado nuestro que nosotros no podemos ver. Sea esa la explicación o no, lo que está claro es que los espejos guardan un gran misterio y son muchos los que a lo largo de la historia se han formulado la misma pregunta. ¿Qué hay detrás de un espejo?